espero que la institución y que su titular tengan la legitimidad para representar los intereses de la ciudadanía. Es decir, la naturaleza de estos órganos nos remite a recordar que nacieron para propiciar equilibrios entre el poder y entre el ejercicio de poder de parte del Estado y, del otro lado, los derechos de la ciudadanía. Tercero, espero que estas instituciones hagan uso de su magistratura moral. Podemos hablar mucho sobre si su fuerza y su efecto vinculante en las acciones que realizan a propósito de su mandato tienen o no la posibilidad de ser fortalecidas. Tienen un mandato y en función de este se le otorgan facultades y además recursos que son y tendrían que ser suficientes para combatir la sistemática y sistémica comisión de violaciones a derechos humanos que vive nuestro país. Cuarto, me parece que todas las instituciones, pero en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un componente pedagógico en sus acciones. Es decir, una mera recomendación debe de trascender de un número y tiene que tener un efecto que transforme las prácticas estructurales que dieron sentido a esa comisión y a ese abuso. Esto es un aspecto que me parece que tenemos mucho todavía por recorrer. Quinto, debe ser la comisión una aliada de la lucha por la defensa y la protección de los derechos humanos. Tal como lo han dicho algunos de mis colegas que me antecedieron, no es posible pensar una comisión nacional sentada en un estrado al otro lado defendiendo un derecho contrario al derecho que reclaman las víctimas frente a un tribunal internacional. Tiene que hacerse cargo que los derechos que defiende están contenidos en un solo lugar. Discursos hay muchos de derechos humanos, pero en la práctica hay un solo núcleo duro desde el cual tendrían que partir su trabajo y sus acciones. A diferencia de otro tiempo, en esta ocasión la elección del nuevo titular se enmarca en una reforma constitucional que le otorga un nuevo sentido al reconocimiento de estos derechos, pero también a la obligación del Estado, de la legislatura, del Poder Judicial y del Ejecutivo de respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos. En este sentido, el mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es menor cuando se le otorga la facultad de vigilar, de investigar la posible comisión o aquellos actos donde posiblemente pudieran estarse cometiendo violaciones a los derechos humanos. Mandato que no solamente se le detenta, se le declara a la Comisión Nacional, sino que también otros órganos como el Poder Judicial tendrían que involucrarse efectivamente para su cumplimiento. En este sentido, me parece que los derechos humanos han pasado de ser un discurso políticamente correcto, un ideal o una buena práctica, a ser una herramienta conceptual y práctica para la protección efectiva de las libertades y de los derechos de las personas. Con este punto solamente pretendo fortalecer una idea. Los derechos humanos no son letra muerta. Los derechos humanos llevan detrás una enorme construcción soportada en principio por las expectativas de las víctimas y de todas las personas. Después, el desarrollo innumerable de instrumentos, mecanismos, tratados y un andamiaje institucional hecho ad hoc para garantizar su vigencia y cumplimiento. El Senado tiene en sus manos la oportunidad de realizar una evaluación integral y rigurosa, no solo del impacto de la Comisión Nacional en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, sino al mismo tiempo tiene la oportunidad de replantear la institucionalidad de estos órganos para que efectivamente protejan y cumplan el mandato que les otorgamos de cara a estos derechos. Como último, mencionaría que haremos llegar en breves momentos a estas dos comisiones unidas un instrumento técnico de evaluación para los candidatos de la CNDH que en resumen presenta algunos aspectos que nos parecen importantes de rescatar en el perfil de quienes ostentan la aspiración de ser titulares de la Comisión Nacional. Solamente mencionaré como temas muy generales que en este perfil es importante para nosotros la trayectoria profesional.
Es importante también la objetividad, garantizar la autonomía y la independencia de esta institución y por ende hay que buscar cómo desprenderla de aquellos intereses que pudieran falsear o que pudieran impedir que cumpla plenamente con su trabajo. El compromiso con los derechos humanos es otro de los aspectos que queremos sostener. No es una tarea fácil, necesitamos gente que esté al lado de las víctimas. La experiencia del derecho internacional es algo que también queremos enfatizar, la interacción con la sociedad civil, la correspondencia entre su trayectoria y la posible continuidad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y dos aspectos finales, la calidad y estructura y factibilidad de su proyecto de trabajo y el prestigio y la reputación pública que fundan la probidad de quien ostente y quiera ser el nuevo titular de la CNDH. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, vamos a pasar a la siguiente jornada, a la siguiente mesa. Vamos a decretar 3 minutos para el cambio de ponentes y para que podamos refrescarnos un poco. Vamos a hacer un receso. Muchas gracias. No, le pido por favor que con todo respeto estamos en receso y sobre todo quiero enfatizar sobre el ánimo que nos caracteriza en los acuerdos que hemos tomado en estas comisiones. No hagamos un proselitismo ni a favor ni en contra y respetemos a quienes son ponentes. Yo le pido que ya pasamos a la segunda mesa, con todo respeto, muchas gracias. De veras, no abona a